torre de tribunales. En una sala de audiencias, el padre de Chelsea Hernández vio al asesino de su hija. Se contuvo todo este tiempo y durante 4 horas no pudo decir nada. Era el momento de dejar todo en manos de las autoridades. Edgar Leonel Marroquín se abstuvo a declarar delante del juez en la audiencia de primera declaración, pero sentado en esta silla nos dio a conocer que él atropelló a Chelsea Hernández. Después comentó que la llevó en el baúl de su vehículo. Según el Ministerio Público, él permaneció alrededor de 6 horas trabajando mientras la pequeña de 12 años estaba en el baúl. Siendo las 8 horas con 20 minutos aproximadamente, llevándose consigo el cadáver con rumbo primero ignorado. Más sin embargo, posteriormente usted se presenta a su trabajo, el cual conforme a su horario laboral, usted labora en la zona 9 de la ciudad capital con funciones de bartender, donde usted tiene ese preciso día, 4 de febrero del año 2020, tuvo un horario laboral que va del rango de las 15:50 horas a su hora de salida de ese día, que eran las 21 horas. Y llegando la hora de salida de labores, usted se retira para deshacerse del cadáver. Cuando sus familiares buscaban a la niña, este hombre la mantuvo en el baúl mientras terminaba la jornada laboral. Esto fue el 4 de febrero y hasta lloró recostado en su automóvil por la supuesta desaparición de la pequeña. Y a eso de las 17 horas nos contó que una de sus sobrinos no aparecía. Más tarde, ese mismo día, encontré a Edgar Leonel aproximadamente a las 19 horas, a las 20 horas, llorando a un costado de su vehículo. Había terminado de beber y dijo que no aparecía. Según dio a conocer el Ministerio Público, esta niña lo quería como a un padre, porque el 17 de junio del año pasado dejó una anotación donde lo mencionaba. La niña se manifestaba al señor Edgar Leonel Marroquín Barrera un afecto, pero de tipo paternal únicamente. Ella pues tenía una confianza y tenía como una figura cuasi paterna al señor sindicado. La agonía que supuestamente ha tenido Edgar Leonel Marroquín cambió, porque ahora no está prófugo de la justicia. Le tocará ir a la cárcel por el delito de femicidio. El juez lo ligó a proceso y determinó que debe permanecer privado de libertad mientras duran las investigaciones. Carla Mejía, nuestra periodista, tuvo acceso a esta audiencia y también la oportunidad de poder hablar con el principal sospechoso de la muerte de Chelsea, su tío político. Esto fue lo que le narró ante nuestras cámaras. A decir, cuando lo vea la cara. Que me perdone. ¿Ah? Que me perdone. ¿Y usted cree que lo va a perdonar? Yo sé que no. ¿Ah? Yo sé que no. Su rostro cubierto con una gorra, un sudadero gris, 2 bolsas y la mirada perdida. Así se mostró, después de 10 días, Edgar Leonel Marroquín. Esto fue lo primero que dijo cuando lo interrogamos. Yo quería saber cómo hacer para que ella despertara. ¿Por qué la mató? Y de esa forma era la duda que surgía en ese momento. ¿Y cómo la mató antes? Yo no la maté. ¿Entonces? Ella no respiraba cuando el vehículo le pasó a un lado del cuello. ¿Por qué no llamó a los bomberos? Porque qué decía yo cuando vieran un cuerpo que no estaba bien, de que no respondía. ¿Es lo que hacen los bomberos todo el tiempo? ¿Llegar con atropellados? Pero yo no sabía qué hacer en ese momento, me asusté mucho. Pero esto no queda ahí. Leonel confesó que en el baúl mantuvo a la niña mientras estaba trabajando. Ella no respiraba cuando el vehículo le pasó a un lado del cuello. Yo quería saber cómo hacer para que ella despertara. Ahora Leonel asegura que le dio cargo de conciencia por lo que hizo, pero eso nadie de la familia se lo cree. Le mencionábamos, Carla Mejía le dio seguimiento a este caso, ha seguido varios detalles y hoy vamos a conversar con ella de alguna información que todavía no se ha dado a conocer y que nos tiene para poder presentarle a usted en este momento. Así que le doy la bienvenida a Carla Mejía. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Pues es un gusto poder estar con ustedes, lamentablemente hablando de estos casos tristes para todos los guatemaltecos, porque es algo que le puede pasar a cualquiera si no se toman las medidas de prevención
investigación correspondientes. Lamentablemente, pues la pequeña de 12 años, Chelsea Hernández, falleció en manos de este hombre, porque él lo confesó, él lo dijo desde un principio, llamó a su esposa y le dijo: yo la maté, la atropellé, pero por miedo fue que vine y la quemé. Eso le dijo en un principio, era la teoría que se manejaba desde que encontraron el cuerpo. Bueno, pasaron algunos días, pero cuando identificaron que era Chelsea Hernández, él dijo esto y huyó. 10 días han pasado y ahora fuimos a la audiencia de primera declaración porque a él lo citaron. Él se entregó el domingo en horas de la noche, a las 21:30 horas, llegó a Torre de Tribunales, le dijeron que no porque no había una orden de aprehensión en su contra. Luego se fue a un juzgado de la niñez, donde también le dijeron que no había una orden en su contra para poder aprenderlo. Entonces él se retiró de ahí, pero fue citado para este jueves a las 10:30 de la mañana. La audiencia empezó a las 14 horas porque hubo un atraso, había unos problemas con la energía eléctrica y de esta forma pues hasta las 2 de la tarde empezó esta audiencia. Terminó a las 18 horas. Y los fiscales del Ministerio Público estuvieron hablando que la investigación que se hizo del caso determina que él no la atropelló, porque él, si ustedes escucharon, él dijo que le había pasado la llanta en el cuello. Y según manifiestan ellos, no hay ningún rastro de esto. Ella estaba totalmente carbonizada. Se han especulado muchísimas cosas, pero no se ha determinado cuál fue la causa de la muerte, más que fue un 99% de quemaduras en el cuerpo de Chelsea Hernández. Cuando nosotros hablamos con él, él estaba un poco cortante, molesto, pero le hacíamos preguntas que nosotros sabíamos porque la familia nos contó varias cosas de la historia de él y le preguntamos dónde estuvo todo este tiempo, si estuvo con algún familiar. Él decía que no tiene familia. Sabemos que sí existe un familiar que pudo haberlo tenido estos días, pero no es nada confirmado. Y también le preguntamos cómo quemó a Chelsea, porque esa era una duda que todos creo que tenemos. ¿Cómo fue que él hizo? Porque imagínate, 6 horas, según nos cuentas tú también, la tuvo en el baúl del vehículo. Te da tiempo suficiente para pensar qué hacer con un cuerpo, ¿no? Esto fue lo peor, Sandy, cuando... O sea, nosotros le dijimos, pero ¿por qué la quemó? ¿Por qué la mató así? Y viene él y dice, la llevé en el baúl porque pensé que iba a despertar. Imagínate, desde las 15:30 horas para las 21 horas que él salió de trabajar, tenerla en el baúl. Y según comenta un compañero, él salió y se puso a llorar encima del carro y dijo que estaba triste porque su sobrina no aparecía. Fue la verdad, wow. Para todos esto es como un descaro o un cinismo, porque él mantuvo una sangre fría diciéndole a los familiares que sí, que la iban a encontrar, él apoyando, y para que él fuera el responsable, porque él mismo lo dijo. Carla, también los padres llegan a esta audiencia. ¿Qué pasa con ellos? Porque es el primer encuentro que se tiene después de enterarse de toda esta situación. ¿Cómo es ese momento? Imagínate, Sandy, si para mí y todos los que estábamos en ese momento fue bien fuerte. Los agentes de la Policía Nacional Civil, que son compañeros de don Franklin Hernández, también lo sintieron así. Él fue el único que estuvo en la audiencia, fue el único que le permitieron el ingreso. Nosotros nos quedamos afuera y algunos tíos, primos que estaban afuera. Doña Heidi no pudo estar ahí porque ella no pudo aguantar esta situación. Ella no quería verlo, pero don Franklin nos dice al finalizar la audiencia que fue muy doloroso, con sentimientos encontrados, claro, el verlo, que él no le daba la cara, que él lo estaba viendo y lo que hacía Edgar Leonel era agacharle la mirada en la audiencia y él solo lo veía porque no podía hacer nada. Él ahora solo espera que se haga justicia. Ya para concluir, Carla, quisiera saber qué evidencias presentó el Ministerio Público o dice que tiene para poder armar así una hipótesis del caso y poder fundamentar aún más esa acusación. Declaraciones de la familia, en primer lugar las de Christopher, que es el hermano de Chelsea, porque Edgar Leonel lo tenía que llevar a la escuela y lo dejó a mitad del camino y se regresó porque era para ir con Chelsea. Algunas cosas que no aparecen de las pertenencias de la niña: ella se fue sin zapatos, los zapatos están en casa, el maletín, esto no aparece, tampoco están las herramientas con que la quemó, tampoco se sabe cómo fue que lo hizo, pero sí hay, de la necropsia fue muy difícil porque está totalmente, el 99% quemado su cuerpo y no se puede determinar qué hizo. Pero esto sí, ellos mencionan que no fue por un accidente automovilístico, eso sí lo dijeron ellos. Ahorita ya están haciendo las pruebas con el vehículo, con este vehículo rojo que tenía Edgar Leonel Marroquín, para determinar si él la llevaba ahí. Y unas pruebas que le hicieron a él también después de la audiencia, 1h30 más o menos iba a durar este procedimiento con el médico forense para poder ver qué más evidencia se podía sacar, porque
es como muy difícil saber cómo la mató y todo si él no va a hablar. Gracias, Carla, por darnos todos estos detalles, por relatarnos también desde el punto periodístico cómo se desarrollaba esta situación, un proceso que está iniciando y que por supuesto esperamos que nos puedas dar mayores detalles en el seguimiento del mismo. Gracias por acompañarnos, Carla. Buenas noches. Así que vamos a continuar con otras noticias. Este caso le daremos seguimiento. Usted esté atento porque obviamente la labor periodística continúa y nosotros le trasladaremos toda la información.